En este video rescataremos algunos conceptos necesarios para entender algunos aspectos relacionados a el catabolismo de los microorganismos. En esta imagen lo que podemos ver es cómo se ensamblan el catabolismo con el anabolismo. Y como aspecto central hay compuestos que tienen que ver con la energía o cómo circula la energía entre estos dos tipos de metabolismos, el catabolismo y el anabolismo. En general, las reacciones de obtención de energía constituyen una parte del metabolismo llamada catabolismo. Y acá hablaremos de las distintas clases de catabolismo que liberan energía para que los microorganismos puedan vivir y crecer. Em, si bien en cualquier reacción energética se pierde algo de energía en forma de calor, en microbiología estamos interesados en hablar de la energía libre, es decir, el cambio de energía libre durante una reacción química se expresa como un delta G, como vieron en química. Si ese delta G es negativo, la reacción procederá o la reacción liberará energía y esa energía se va a acumular en forma de ATP. Estas reacciones que liberan energía se llaman exergónicas. Ahora bien, si el delta G es positivo, la reacción requiere de energía para llevarse a cabo y se denominan reacciones endergónicas. Muchos de los compuestos orgánicos que pueden oxidar los microorganismos liberan energía, son exergónicas, ¿sí? Y básicamente esa energía, como dijimos anteriormente, queda almacenada en un compuesto químico que es el adenosintrifosfato, que es el ATP. Las reacciones que liberan energía suficiente para formar ATP suelen ser del tipo de óxido-reducción. Una oxidación, recordemos, es eh, la eliminación o la liberación de un electrón o más electrones desde un compuesto, y una reducción es cuando ese compuesto acepta electrones, uno o más electrones. Esta transferencia de electrones en las reacciones de óxido de reducción está mediada por compuestos intermedios o intermediarios, como son el NAD y los FAD. En general, estos compuestos tienen tendencia a recibir o a liberar electrones. Por ejemplo, el NAD acepta 2 electrones y un protón y pasa a ser NAD reducido, y el FAD acepta 2 electrones y 2 protones para pasar a ser un FAD reducido. Y el otro compuesto importante en los metabolismos, específicamente en los catabolismos, es el adenosintrifosfato. Es decir, la energía queda almacenada en compuestos fosforilados y el ATP es el principal de los compuestos que almacena energía. Ahora bien, ¿qué mecanismos de formación de ATP pueden ocurrir en los seres vivos o en las células? Básicamente podemos encontrar en los catabolismos en la fosforilación a nivel de sustrato, en donde el ATP se forma directamente a partir de la transferencia de un grupo fosfato, ¿sí? A un compuesto intermediario o de un compuesto intermediario, disculpen, el grupo fosfato de un compuesto intermediario es traspasado o es llevado al ADP para formar ATP. ¿Por qué hablamos de compuestos intermediarios, que son los que trasladan ese o que aceptan y pasan ese grupo fosfato al ADP? Porque la enzima, eh, porque para que la enzima pueda realizar esta reacción de manera espontánea, necesita tomar el grupo fosfato de un intermediario metabólico que tenga un enlace aún más energético que el propio ATP.
Si ese intermediario no tuviera tanta energía acumulada en su enlace, en ese enlace del grupo fosfato, la transferencia no se produciría. Es decir, la enzima no tendría la suficiente fuerza termodinámica como para unir el grupo fosfato al ADP. En este caso, hay, en esta fosforilación a nivel del sustrato, básicamente hay como dos pasos. Uno donde el sustrato libera sí, libera el grupo fosfato a un compuesto intermedio, en este caso el fosfoenol piruvato, y luego un paso donde se hidroliza ese grupo fosfato y es aceptado por el ADP. En general hay distintos tipos de compuestos intermediarios. Este es el fosfonol piruvato. Puede aparecer el 1,3 bifosfoglicerato o la acetilcoenzima A como intermediarios para pasar ese grupo fosfato al ADP. En esta imagen se muestra cómo en la respiración, que es uno de los procesos catabólicos, en qué lugares hay fosforilación a nivel de sustrato para la formación de ATP, en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. El segundo mecanismo en los catabolismos para formar ATP es la fosforilación acoplada al transporte de electrones, es decir, la fosforilación oxidativa. En este caso es un mecanismo indirecto que utiliza la energía liberada por reacciones de óxido-reducción para crear un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP. Ese ATP se forma por la energía que se genera debido al transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones. Ese transporte de electrones va acoplado a un bombeo de protones a ambos lados de la membrana. Ese transporte de electrones genera, o los electrones que se van transportando en esa cadena, es a través de FAD y NAD que se oxidan y se reducen con estos electrones que se van transportando. Y ese transporte genera, como dijimos anteriormente, un bombeo de protones que genera un gradiente electroquímico de protones que a través de la ATP sintetasa permite la síntesis de ATP. Al igual que anteriormente, acá se ve en una respiración o en el proceso de respiración donde ocurre esta formación de ATP por fosforilación oxidativa en la cadena transportadora de electrones. ¿Cuánto ATP se genera por cada FAD y NAD reducido? Anteriormente hablábamos de 3 ATP por NAD y 2 ATP por FAD reducido. En la actualidad, la precisión o los estudios han corroborado que en realidad se generan 2,5 ATP por NAD reducido y 1,5 ATP por FAD reducido. Para el metabolismo respiratorio o para la respiración de las bacterias, los rendimientos de ATP van de 30 a 32 ATP. Anteriormente estábamos hablando de 36 a 38 ATP, dependiendo si eran células eucariotas o procariotas. Y esa disminución en el rendimiento de ATP tiene que ver con esto que hablamos recién. Primero, que se corroboró que el costo real de la ATP sintetasa es de 2,5 ATP por NAD reducido y 1,5 ATP por FAD reducido. Y el otro aspecto que hace que tengan un menor rendimiento que el que hablábamos en años anteriores es que la membrana no es 100% impermeable a la fuga de protones. ¿Qué quiere decir? Que, que se utiliza el ATP o se pierden protones por los cuales hay un menor rendimiento de ATP debido a, por ejemplo, transporte activo de nutrientes que se puedan estar realizando,
movimiento de los flagelos bacterianos, entradas de algunos fosfatos inorgánicos a través de la matriz. Todos estos procesos implican gastos de energía que hace que el rendimiento total de la respiración en la realidad sea menor al teórico máximo del que hablábamos antes. En la respiración anaeróbica, los rendimientos son muy variables, pueden ir desde 2 a 30 ATP y eso tiene que ver con una gran diversidad de aceptores finales de electrones que que pueden tener los microorganismos, las bacterias. Hay muchas variaciones en los citocromos o en los aceptores y en de las cadenas transportadoras de electrones en las bacterias y hay muchas bacterias que tienen ciertas adaptaciones metabólicas de acuerdo al entorno donde viven y eso va haciendo cambiar los rendimientos de ATP por mol de glucosa. En este caso, lo que se marca aquí es algunos aceptores de electrones diferentes al del oxígeno que ocurre en la respiración. Estos son aceptores de electrones eh, diferentes, como dije recién, y qué rendimientos energéticos pueden, de ATP por mol de glucosa pueden ocurrir eh, en las distintas bacterias. Por último, el último metabolismo, sí, el último metabolismo de producción de energía es la fermentación, donde el rendimiento en general es de 2 ATP y el único lugar donde se produce es en la glucólisis a través de la fosforilación a nivel de sustrato. Hay algunas excepciones a estos 2 ATP, como es el caso de las bacterias que fermentan o que son utilizadas para la fermentación de glucosa a etanol, pero por una vía diferente a la convencional y que es usada para realizar, para, para producir tequila, que es esta que está aquí, la segunda, que rinde un ATP. Y hay otra, y hay otras fermentaciones que pueden dar más de 2 ATP, como es el caso de algunas bacterias lácticas y entéricas, que pueden fermentar azúcares más complejos o utilizar otras vías alternativas, donde pueden acoplar una fosforilación a nivel de sustrato extra y por lo tanto dan 3 ATP. Para finalizar, hay un cuadro resumen que lo que muestra es el tipo de metabolismo, eh, qué aceptor final de electrones tiene ese metabolismo y qué vías o qué mecanismos de generación de ATP tienen y cuál es el rendimiento energético. ¿Sí? Los tres de los que hemos estado hablando son catabolismos, que son metabolismos productores de energía.